Bueno, muchas gracias en primer lugar, presidente, y a través suyo a los miembros de la comisión por esta invitación. La verdad es que a mí me tocó ser parte del grupo que trabajó en la redacción de este proyecto, que fue suscrito por el senador Bianchi, la senadora Proboste y el senador Araya. Y voy a enfocar esta intervención en aspectos que yo creo que son relevantes y que van quizás más allá de lo que es el debate contingente, que tiene que ver con la posibilidad de retirar el 10% por parte de los trabajadores de lo que es las cuentas de capitalización individual, que probablemente es la parte más llamativa, ¿no? Obviamente, de este proyecto de reforma constitucional, pero no es la única. Y por lo tanto me gustaría referirme al proyecto en su integridad, porque creo que este es un proyecto valioso desde varios puntos de vista. Yo creo que el primer punto relevante es que este proyecto consagra con claridad el derecho de propiedad de los trabajadores sobre los fondos existentes en las cuentas de capitalización individual que son aportados a través del ahorro obligatorio del 10%. Ahora, esto se trata de un avance relevante, ya que más allá de que se ha reconocido a un nivel dogmático y jurisprudencial, sobre todo en el último tiempo, este derecho de propiedad de los trabajadores sobre tales recursos no existe hasta la fecha una norma expresa en nuestra legislación que lo establezca en forma explícita y taxativa. Resulta increíble de que en un sistema previsional, ¿no? Fundado en esta idea de la capitalización individual, fundado en esta idea de que todos los trabajadores somos dueños de estos recursos, la verdad es que finalmente la conclusión para poder llegar, o más bien el fundamento para llegar a esta conclusión, se deriva de la interpretación de un conjunto de normas y no de una disposición explícita. Así hay que mencionar de que efectivamente en el decreto ley 3500 se establece en su artículo 33 de que cada fondo de pensiones es un patrimonio independiente y diverso del patrimonio de la administradora sin que ésta tenga el dominio sobre aquellos. Entonces, contrario censo, se dice, bueno, si no es la administradora la que es la propietaria de estos fondos, a partir de lo establecido en esta disposición del artículo 33, inciso primero del decreto ley 3500, entonces, contrario censo, tienen que ser los trabajadores. Por otra parte, también en el artículo 20 del decreto ley 3500 sobre cotizaciones voluntarias, no respecto de estas cotizaciones obligatorias que se descuentan a través del sistema de cuenta de capitalización individual, sino en relación a las cotizaciones voluntarias. El artículo 20 del decreto ley 3500 señala que cada trabajador podrá efectuar cotizaciones voluntarias en su cuenta de capitalización individual. También hace referencia indirecta al dominio, ¿no? En su cuenta de capitalización. Y además también hay una norma en el artículo 20, letra H, sobre ahorro previsional voluntario colectivo, el cual establece la posibilidad de que se efectúen este tipo de ahorros previsional, señalándose que los aportes que efectúe el empleador y el trabajador se depositarán en una cuenta individual y además se señala que los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su propiedad. En este contexto, entonces, de nuevo, se concluye, mire, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición y, por lo tanto, por esa vía llegamos a la conclusión de que estos ahorros que se encuentran en las cuentas de capitalización individual derivado de este ahorro obligatorio del 10% también serían de los trabajadores. Ahora, también se ha señalado de que otra manifestación del derecho de dominio, ¿no? Sería este derecho que existe hoy día y que existe, de poder disponer de los fondos que están en las cuentas de capitalización individual y que se integran por este ahorro obligatorio. Hay que recordar de que hoy día existe la posibilidad de que los trabajadores puedan cambiarse de una AFP a otra, trasladando la totalidad de estos fondos, ¿no? De cuenta de capitalización individual. Eso involucra una disposición de los mismos, como también la posibilidad de elegir en cuál multifondo van a poder colocar el dinero que se encuentra en su cuenta de capitalización individual. Además, para poder también iluminar el debate, ¿no? Y el sentido de alcance de esta reforma constitucional y su consistencia con el resto de las disposiciones que hoy día integran el régimen previsional chileno, yo creo que es importante citar una jurisprudencia que es reciente del Tribunal Constitucional, que precisamente resolvió
lo que era una solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un conjunto de preceptos contenidos en el decreto ley 3.500. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional afirma en esta causa ROL 7442 del año 2019, en su considerando 36º, que los recursos que forman parte de la cotización y que por ello deben incorporarse a la cuenta de capitalización individual que es administrada por la administradora de fondos de pensiones, que determina el trabajador, junto con los que sean producto de la rentabilidad que produzca la inversión de tales dineros, son de su propiedad, desde que provienen de su remuneración, de la que se extraen para cubrir la contingencia derivada de vejez, invalidez o sobrevivencia, según sea el caso. Este argumento se profundiza señalándose en el considerando 37º de este mismo fallo, que es reciente, que la circunstancia de que estos dineros sean enterados en las cuentas que el afiliado mantiene en la respectiva administradora de fondos de pensiones tiende a garantizar el derecho a la seguridad social cuando sobrevenga alguna de aquellas contingencias señaladas en el decreto ley 3.500. Pero esto en modo alguno altera la naturaleza del vínculo con su cotización ni con los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, en cuanto a que, desde la perspectiva constitucional, se trata de una relación de dominio que se garantiza mediante el derecho de propiedad asegurado en el numeral 24. Hay que señalar que precisamente el proyecto que se está debatiendo hoy día en esta comisión lo que hace es agregar 2 incisos nuevos al numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Por lo tanto, sistémicamente creemos que se trata de una reforma que, esa perspectiva, es pertinente y adecuada. Por lo tanto, como una primera conclusión, uno podrá decir que incluir una norma acerca de la titularidad de los cotizantes sobre los fondos que están en la cuenta de capitalización individual es un avance en nuestro ordenamiento jurídico, ya que se señala de manera clara y taxativa aquello, no a partir de la interpretación de un conjunto de disposiciones que de alguna manera son un indicio, un reflejo de ese derecho a propiedad que, insisto, no ha sido declarado de manera explícita hasta el momento por nuestro ordenamiento jurídico, más allá del reconocimiento jurisprudencial y dogmático que existe acerca de este punto. Pero también creo que es relevante, como segunda línea de ideas, que este proyecto sea un proyecto de reforma constitucional. Esto no es baladí, ¿no? Esto no es sencillamente para saltarse, ¿no? Lo que es el artículo 65 de la Carta Fundamental, ¿no? No, esto es relevante, creo que es pertinente y es importante. ¿Por qué? Porque creo que el establecer este derecho de propiedad a nivel constitucional es consistente con la relevancia que tiene, en comparación además con otros derechos de propiedad que ya cuentan con un reconocimiento constitucional y que a mi juicio son de menor entidad social que este derecho de propiedad. Y en este sentido, solamente recordar que el artículo 19, número 24, en su inciso 9, consagra expresamente el derecho de propiedad sobre una concesión minera de su titular. Además, el artículo 19, número 24, en su inciso 11, consagra los derechos de los particulares sobre las aguas que hayan sido reconocidos o constituidos en conformidad a la ley. Si nosotros vemos estos derechos de propiedad en cuanto a su entidad, insisto, yo creo que establecen un umbral, un parámetro, el cual obviamente el derecho de propiedad de los cotizantes sobre aquellos fondos que se han reunido en su cuenta de capitalización individual a partir de su ahorro obligatorio, obviamente un umbral que pasa y excede con creces. O sea, se justifica plenamente de que estas disposiciones estén dentro de nuestra Carta Fundamental y que se integren precisamente al artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República. En otra línea de ideas también me parece que es relevante este proyecto, ya que se establece un marco apropiado para que se pueda resolver finalmente cuál es el umbral de disposición sobre los fondos previsionales que se pretende establecer, y esto en relación a su función social. Para estos efectos yo creo que hay que analizar las dos disposiciones, ¿no? Los dos preceptos que se pretenden incorporar a través de esta reforma constitucional al artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República. La primera modificación que propone el proyecto es agregar un inciso 12º nuevo, el cual establece lo siguiente: en materia previsional, el afiliado podrá disponer de todo o parte de sus fondos previsionales en la forma que establezca la ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilación. Ahora,
esta norma no es tan disruptiva como podría parecer en un primer momento, ¿no? En primer lugar, es un complemento a lo que se establece precisamente en el inciso segundo del mismo artículo 24, el artículo 19, número 24, el cual dispone que solamente la ley puede establecer las limitaciones y las obligaciones que deriven de la función social de la propiedad. Por lo tanto, está en sintonía con ese precepto normativo que se encuentra en la misma disposición la cual se pretende modificar, agregando estos incisos. Y hay que recordar que la función social también está definida, comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública. Y además la conservación del patrimonio ambiental, que no se debe olvidar nunca. Bueno, obviamente este derecho de propiedad tiene que mantener sus características esenciales, ¿no? Este es un derecho, no es un derecho a crédito, este es un derecho real, absoluto, exclusivo, perpetuo, abstracto y elástico, cuyos atributos son el uso, goce y disposición sobre el bien que recae. Y obviamente no se puede, ¿no? Establecer límites que afecten la esencia de este derecho, a partir de, además de la garantía establecida en el artículo 19, número 26 de la propia Constitución. Ahora, esta idea, ¿no? De decir, mire, sabe que la ley va a establecer normas sobre la posibilidad de disponer, ¿no? De estos fondos incluso antes de llegar a la jubilación. Esto sería, según algunos, algo muy disruptivo, iría en contra de el fundamento, la esencia del sistema de capitalización individual establecido en el decreto ley 3500 y por lo tanto es una idea inadecuada, inconveniente desde ya. Sin embargo, yo creo que ese argumento es débil y desde esta perspectiva hay que citar un fallo reciente, que es del 3 de julio del año 2020 de la excelentísima Corte Suprema. Este es un fallo el cual básicamente lo que hace es resolver acerca de un recurso de protección, el cual fue interpuesto por dos personas que estaban solicitando, antes de llegar a la edad de jubilación, la posibilidad de retirar su ahorro previsional íntegro, una persona por 13 millones y otro por 22 millones. Y bueno, esto básicamente porque su respectiva pensión por vejez no superaría la suma de 90.000 pesos mensuales, eso es lo que le comunicó la AFP, respectiva, y ellos, bueno, señalaban de que querían administrar directamente estos fondos porque, de hecho, sostuvieron con antecedentes de que habían otras modalidades de inversión con esos mismos dineros que se ofrecían en distintos lugares y que podrían generar un retorno muy superior a estos proyectados 90.000 pesos de jubilación. Bueno, finalmente la Corte, esto fue conocido en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue rechazado sin mayores matices, ¿no? Y señalando que la ley establece obviamente estas modalidades y que esto no estaría permitido en la actualidad, pero la Corte Suprema conoció este caso y si bien se confirmó, ¿no? Este rechazo, yo creo que contiene el fallo muchos elementos que han pasado un poco desapercibidos, ¿eh? Precisamente porque muchos se quedan simplemente con la parte resolutiva, ¿no? De los fallos. Y la verdad que la jurisprudencia nunca se establece a partir de su parte resolutiva, sino a partir de su parte considerativa. Ahí están los argumentos, ¿no? Que forman finalmente aquella fuente, ¿no? De argumentos que permite establecer una jurisprudencia y determinar el sentido de alcance de determinadas normas. Y creo que en este sentido la Corte Suprema hace un avance en este fallo, que como le digo, desde hace unos días atrás. ¿Y qué es lo que se establece en el considerando octavo de este fallo, que es causa rol 33.773-2019? Señala, mire, ¿sabe qué? Esta idea del retiro total o parcial del dinero cotizado en la cuenta individual de un trabajador no es una institución que sea ajena hoy al decreto ley 3.500. O sea, la idea como tal, ¿no? No es algo que esté fuera de lo que hoy día existe. Los límites para aquello sí, pero la idea de disponer incluso totalmente de estos fondos no está fuera de esta regulación. Y se citan básicamente tres ámbitos, ¿no? Tres aspectos que demostrarían este argumento. Lo primero, la posibilidad del cotizante para retirar los excedentes de libre disposición quedados luego de haber optado por alguna de las modalidades de pensión establecidas en el decreto ley 3.500. En segundo lugar, bueno, la modalidad de renta vitalicia, ¿no? Es una forma de retiro total, finalmente, del dinero de la cuenta de capitalización individual, con ocasión del contrato de renta vitalicia que se suscribe con una compañía de seguros. Y el artículo 68 del decreto ley 3.500, el cual permite la obtención
de una pensión de vejez bajo cualquiera de las modalidades que están reguladas en el artículo 61 de ese cuerpo legal, antes de cumplir con la edad mínima para aquello. Pero fíjense, acá también hay algo que es relevante, ¿no? Y yo creo que también es algo muy llamativo de este fallo y creo que puede ilustrar también la pertinencia de este debate, sobre todo el día de hoy, ¿no? Se establece que es pertinente expresar, señala la Corte, que en este caso los recurrentes no han planteado la existencia de circunstancias de hecho que revistan una urgencia tal que ameriten la ponderación de los límites impuestos al derecho de dominio que invoca con otras garantías constitucionales protegidas a través de este mecanismo de cautela. Ahora, la conclusión de este párrafo es decir, ¿sabe qué? Si es que existen finalmente antecedentes de hecho que revistan una urgencia tal que ameriten el establecer una ponderación entre los derechos en juego, entonces, bueno, podemos revisar finalmente los límites establecidos en el decreto ley 3500. Es legítimo hacerlo. O sea, acá hubo un problema básicamente de la entidad de los antecedentes, pero no se cierra la puerta a que se pueda revisar, ¿no?, estos límites establecidos en el decreto ley 3500 en la medida de que obviamente eso exige una ponderación de intereses y obviamente esto también se vincule con el debido ejercicio del derecho de propiedad, ¿no?, establecido en el artículo 19, número 24. Creo que esto es muy relevante, ¿no?, y abre una puerta importante. Hay que decir además de que esta parte del fallo fue suscrito por 4 de los 5 miembros de la tercera sala constitucional que fallaron este recurso, así que no es un antecedente menor. Ahora, obviamente, el mandato al legislador que se realiza en este nuevo inciso número 12 del artículo 19, número 24, que se propone incorporar es bastante específico, ¿no?, que es el deber de regular, de hacer esta ponderación, ¿no?, sobre la disposición antes y después de la etapa de jubilación, estableciendo la medida de estos límites. Lo que en todo caso, insisto, no puede privar a los titulares del derecho de dominio de las atribuciones esenciales de este derecho de propiedad, conforme a lo establecido en el artículo 19, número 26, que consagra esta garantía fundamental de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que limiten en los casos que ella autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Creo que esto también es muy relevante y también le da un significado especial que se establezca, ¿no?, este derecho de propiedad a nivel constitucional. Por lo tanto, insisto, este inciso duodécimo entrega un marco adecuado a estos debates que existen en relación a la posibilidad de utilizar parte de los recursos que están en las cuentas de capitalización individual en caso de que el afiliado deba atender gastos extraordinarios derivados, por ejemplo, de enfermedades catastróficas o en otras circunstancias calificadas, que más allá de la contingencia del COVID-19 ya eran ideas que se estaban planteando en distintos foros, ¿no?, incluso en el Congreso. Bueno, en definitiva, este inciso número 12 nuevo que se propone incorporar al artículo 19, número 24, creo que es una norma necesaria, además una norma consistente con la relevancia social del derecho de propiedad de los cotizantes sobre sus fondos previsionales y constituye por sí mismo un avance en nuestro ordenamiento jurídico, entendido como un sistema jerárquico y coherente de normas. Ahora, hay que ir a este inciso número 13, ¿no?, del artículo 19, número 24, que obviamente es la norma más llamativa y la que genera más controversia, ¿no?, que establece que sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que se haya decretado un estado de excepción constitucional de catástrofe, de conformidad al artículo 41, los afiliados podrán retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente. Además, se agrega que la ley establecerá el mecanismo a través del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar dichos fondos una vez cesado el estado de excepción constitucional de catástrofe. Ahora, obviamente, yo creo en primer lugar que se justifica de que esta disposición se encuentre establecida en la Carta Fundamental, básicamente porque es una disposición que se relaciona directamente con los efectos de un estado de excepción constitucional como lo es el estado de catástrofe, el cual se encuentra consagrado en el artículo 41 de la Constitución. Creo que en términos sistemáticos es una buena idea establecerlo en la Carta Fundamental y no en una norma de menor rango. Además, se refiere, ¿no?, al ejercicio del derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos,
en las cuentas de capitalización individual, el cual por lo demás de aceptarse este proyecto estaría consagrado constitucionalmente a partir precisamente de la reforma que se está proponiendo. Ahora, obviamente acá se establece un mandato al legislador, que es establecer un mecanismo de evolución o de reintegro, más bien de ese 10% una vez finalizado el estado de catástrofe. Acá se habla del trabajador o del Estado. Yo creo que quizás una modificación que podría hacerse a este proyecto es cambiar la expresión o por la expresión y o, para establecer, ¿no?, un margen con la finalidad de que sea el legislador quien pueda en esa sede establecer si es una fórmula que solamente va a aplicarse al trabajador, ¿no?, que pueda establecerse este reintegro a través de una cotización complementaria, ¿no? O que esto lo va a hacer únicamente el Estado, ¿no?, a partir de cuál sea la situación que se considere pertinente para tal efecto, o una mezcla de ambos, ¿no?, un complemento. Yo creo que esta norma es una forma adecuada de ponderar el derecho constitucional de propiedad y la garantía a la seguridad social, ¿no? Ya que se contempla este mecanismo de reintegro del 10% retirado de la cuenta de capitalización individual. Además, este es un derecho, hay que recordar, el cual puede ser o no ejercido por parte del titular del mismo, que son los trabajadores, y esto podrá decirlo libremente. Yo creo que es consistente, ¿no?, con esta sociedad de libertades, ¿no? El establecer de que sea el trabajador, las personas individualmente, quienes puedan evaluar si lo requieren, si existe, digamos, la necesidad de ocupar la totalidad o parte de este 10%, o estimar si existen otras alternativas que le puedan ser más favorables. Esta disposición no obliga a que se entregue el 10% a los trabajadores en este estado de catástrofe, sino solamente ejerce o genera este derecho, ¿no? Y serán las personas en una sociedad libre, ¿no?, e informada, quienes tendrán la posibilidad de poder decidirlo, y además también contemplando cuál va a ser el mecanismo de reintegro que se establezca por parte de la ley. Creo que este es un avance responsable, es un avance equilibrado, se ponderan, insisto, de manera adecuada este derecho de propiedad y además el derecho a la seguridad social. Bueno, como les digo, este proyecto no solamente refuerza este derecho de propiedad y es coherente además con lo establecido en el artículo 19, número 8 de la Carta Fundamental que establece, ¿no?, y que garantiza este derecho a la seguridad social, ¿no?, que es básicamente un mandato al Estado, si es que uno lee bien este texto de dicha norma, y esto al establecer, insisto, un mecanismo de reembolso que se puede disponer, ¿no?, para los efectos de que se retiren estos dineros en un estado de catástrofe. Pero además se cumple con lo establecido en el artículo 19, número 18, en la medida de que se establece una norma de aplicación uniforme, que es una de las exigencias que en materia de seguridad social se establece por parte de nuestra Carta Fundamental. Bueno, básicamente a manera de conclusión, les reitero, yo creo que más allá de la contingencia, ¿no?, que obviamente marca mucho este debate y desata todo tipo de pasiones en distintos foros, yo creo que el nuevo inciso 11 del artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental es un aporte en sí mismo, al consagrar explícitamente el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos previsionales derivados del sistema de ahorro obligatorio y capitalización individual consagrado en el decreto ley 3.500, y creo que también es relevante que se haga a nivel constitucional. Y respecto de este nuevo inciso número 13, que se pretende, que se busca, ¿no?, agregar, incorporar a nuestra Constitución respecto al retiro del 10%, yo creo que esto debe ser evaluado según las necesidades que se consideran relevantes para los estados de catástrofe como el que estamos viviendo. Y yo creo que la forma en que se plantea, lo menos en este proyecto, creo que es una forma responsable y que pondera de manera adecuada los distintos derechos en juego, insisto, más allá incluso de la contingencia. Eso es lo que me permití exponerles en esta reunión. Agradezco mucho su atención y la invitación.